Hoy vamos a hablar de llamar a Dios Padre, una costumbre que despierta interrogantes y que tiene más profundidad de la que parece. Llamar a Dios Padre es algo muy antiguo, está presente tanto en las religiones sencillas y aún no evolucionadas como en los pueblos culturalmente avanzados, tanto entre los habitantes del mundo mediterráneo como entre los asirios y los babilonios. Por doquier es tenida la divinidad como Padre universal, origen y guía de todo. Con el término Padre se entendía a Dios como origen último y como principio de unidad y cohesión de la realidad. En el trasfondo de este uso se encuentra un doble elemento. Por una parte, la idea del procreador, que presupone una relación vital entre la divinidad, el mundo y el ser humano. Y por la otra parte, se halla una apoteosis y una legitimación sagrada de la posición del cabeza de familia, como señor y sacerdote de la casa. En este sentido, en el concepto de padre, se entrelazan los motivos de la severidad y el respeto, pero también con los de la bondad y la solicitud. Tras una larga historia, esta imagen del padre nos resulta actualmente algo problemática. Horkheimer hace observar que ya no hay padres si por padres se entiende lo que se entendió a nivel sociohistórico durante muchos milenios. Los problemas que nos encontramos con esta figura son los siguientes. En primer lugar, si la experiencia del padre humano falta o incluso es negativa, ¿cómo va a ser posible una relación positiva con Dios como Padre? Si imaginamos a Dios como nuestro Padre terreno y con ese Padre terreno ¿hay dificultades? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo podemos anunciar y confesar a Dios como Padre Todopoderoso? En segundo lugar, en una sociedad donde todo se basa en la prestación y la contraprestación, donde todo se orienta a la independencia, al ascenso, al progreso, a la libertad, a la emancipación y a la autorrealización, donde parece que nos sobra todo y especialmente toda autoridad, ¿a dónde vamos presentando una autoridad que es antigua y originaria? En consecuencia, la estructura y la cultura familiar, incluida la autoridad del padre, están sometidas a un cambio revolucionario y a un proceso de disolución. El problema no es solo la protesta y la rebelión contra el padre, sino la renuncia de los padres a la responsabilidad paterna y al ejercicio de la autoridad. Ya no solo son los hijos los que se rebelan contra sus padres, sino que cada vez menos padres o menos hombres quieren tener esa relación con sus hijos. A fin de cuentas, tal y como está el patio, con los padres y con los hombres, ¿cómo llamar a Dios Padre? En tercer lugar, la propuesta feminista contra la sociedad patriarcal y contra el predominio del varón sobre la mujer. Lleva a la crítica de la idea de un Dios Padre en la que ven la sacralización del patriarcado y la sublimación ideológica del predominio de los varones y del sometimiento de las mujeres y de los valores femeninos. Hay que decir que la filosofía de la emancipación y la consiguiente pérdida del padre constituyen en el fondo una nueva forma de gnosis. Entendemos aquí por gnosis una actitud mental que puede desarrollarse en diversos contextos mentales. El gnosticismo supuso una amenaza para el cristianismo, sobre todo con la decadencia cultural del mundo helenístico en el siglo II. Este gnosticismo, como veis, es muy antiguo, pero sigue vigente en nuestros días, tanto con ciertas teologías que lo tienen de trasfondo, como con religiones o religiosidades, como la Nueva Era, que después de todo son un gnosticismo que es, digamos, la filosofía, teología de los iluminados. Para dar respuesta a estos planteamientos debemos volver al primer artículo de la fe y preguntarnos qué significa creer en Dios Padre Todopoderoso. Para resolver estas dudas vamos a ver a Dios como Padre en primer lugar en el Antiguo Testamento. El Antiguo Oriente consideraba la divinidad como Padre de los hombres, o por lo menos de algunos de ellos. Esta concepción mítica está ampliamente extendida desde los tiempos más remotos. Las tribus, los pueblos y las familias hacen remontar sus orígenes hasta un antepasado divino. El rey, sobre todo, en cuanto representante del pueblo, participa de forma privilegiada del poder de Dios Padre. En esta perspectiva, el significado de la palabra Padre es siempre el mismo, expresa una autoridad incondicionada e inviolable. Pero en cambio tenemos por otro lado algo muy distinto con las resonancias que despertaba el término Padre. Se conoce un himno sumero-babilonio de Ur que invoca a Nana, el dios de la luna, como un padre benévolo, que toma en sus manos la vida de todo el país. Por lo que se refiere a Marduk, en su cólera es un río enfurecido, pero un padre misericordioso cuando se aplaca. Así pues, para los orientales, ya desde los tiempos más remotos, el término padre contiene, cuando se aplica a Dios, algo que podríamos calificar de maternal. Estos dos aspectos de la noción de padre, la autoridad absoluta y la misericordia, caracterizan también al Dios Padre que nos presenta el Antiguo Testamento. Lo vamos a ver ahora mismo. La razón por la que hablar de Dios Padre, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, así como del pueblo de Israel, como hijo de Dios, resulta fundamental para el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel se siente hijo de Dios, pero
no tiene que ver con la descendencia natural, sino con la elección y la vocación históricas, como nos dice Éxodo 4:22. Y dirás al faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era joven, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En consecuencia, la paternidad de Dios y la filiación de Israel no son fundamentadas mitológicamente, sino con la concreta experiencia de una acción salvífica en la historia. Todavía Pablo considera que la filiación divina, así fundamentada, es el mayor privilegio de Israel. Así lo dice en Romanos 9:4: los de mi raza según la carne, ellos son israelitas, y a ellos pertenece el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Si en una ocasión se habla de que Dios ha engendrado al rey, como en el Salmo 2:7, que dice: voy a proclamar el decreto del Señor, Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Con ello no se alude a ninguna relación de parentesco, sino a un acto de elección cuya denominación más adecuada sería la de adopción. Aunque tampoco en el Antiguo Testamento faltan indicios de una comprensión mitológica del Padre, como en Deuteronomio 32:8, cuando dice: cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. Aquí está contando como una especie de cuento de que Dios en sus orígenes repartía las tierras. Pero en cambio estos descubrimientos mitológicos, estas frases mitológicas, son tan tenues que resultan casi imperceptibles. Lo radicalmente nuevo, en cambio, consiste en el indulgente y misericordioso amor paternal de Dios, como nos explica Oseas 11:9. No actuaré en el ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de vosotros, y no me dejo llevar por la ira. En Isaías 63:16 dice: tú eres nuestro Padre, Abraham nos desconoce, Israel nos ignora, tú, Señor, eres nuestro Padre, tu nombre desde siempre es nuestro libertador. Jeremías 31:20 dice: Efraín es mi hijo querido, eres mi niño encantador. Después de haberlo reprendido, me acuerdo y se conmueve en mis entrañas. Lo quiero intensamente. Como un padre se enternece con sus hijos, así se enternece el Señor con sus fieles, dice el Salmo 103. A esta misericordia del Padre puede apelar sin cesar Israel con la reiterada invocación: tú eres nuestro Padre, que menciona Isaías 63:15. A este Dios Padre puede invocarlo ya como Padre la persona piadosa del Antiguo Testamento, con todo respeto y confianza. Dios es en especial el Padre de los huérfanos, dice Salmo 68. De él se afirma: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Con este nombre se honra a Dios como Creador. ¿No es Él tu Padre y tu Creador? Dice Deuteronomio 32. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? Comenta Malaquías 2:10. Y por ser el Creador, Dios es el Señor. Su voluntad es soberana. Tiene derecho a que se le honre con la obediencia. Pero al llamarlo Padre, se glorifica al mismo tiempo al misericordioso. Porque nos dice la Biblia: como un padre siente cariño por sus hijos, siente el Señor cariño por sus fieles, porque Él conoce de qué estamos hechos, se acuerda de que somos barro. Tiene compasión de nosotros. Hay que aguardar a la predicación de los profetas para ver cómo se despliega la noción de Dios Padre en el Antiguo Testamento. Los profetas se ven obligados continuamente a denunciar la ingratitud constante con que Israel responde al amor paternal de Dios. De ahí esta acusación dirigida contra Israel: hijos degenerados se portaron mal con él, generación malvada y pervertida. ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Dice Deuteronomio 32, 5, 6. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? ¿Por qué uno traiciona a su hermano profanando la alianza de nuestro Padre? Malaquías 2, 10. Honra el hijo a su padre, el esclavo a su amo. Pues si yo soy padre, ¿dónde queda mi honor? Si yo soy dueño, ¿dónde queda mi respeto? Malaquías 1, 6. Esta llamada a la penitencia obtiene siempre la misma respuesta de Israel: tú eres mi Padre. Este grito aparece varias veces en contextos distintos. Se trata por consiguiente de una fórmula estereotipada. En el tercer Isaías se convierte en la llamada última a la piedad de Dios para alcanzar su perdón. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obras de tus manos. No te excedas en la ira, Señor. No recuerdes siempre nuestra culpa. Isaías 64. A esta súplica de Israel, Dios no tiene más respuesta que el perdón.
En Oseas 11:1-11 lo describe de forma impresionante. Se nos presenta allí a Dios como el padre que enseña a andar a su pequeño Efraín y lo toma en sus brazos. Dice: yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos. ¿Cómo podré dejarte, Efraín, entregarte a ti, Israel? Hablar de la paternidad de Dios equivale, con algunas raras excepciones, a expresar una doble convicción relacionada con el mensaje de los profetas. En primer lugar, el que llama Padre a Dios se siente obligado a la obediencia. Y en segundo lugar, Dios es el que acude a ayudar al necesitado. Él es el único Salvador cuando no hay ningún otro capaz de ayudar. He aquí un ejemplo en el pasaje ya mencionado de los himnos del Qumran. Dice estos himnos: mi padre no me conoce, y en comparación contigo, mi madre me ha abandonado. Tú eres un padre para todos tus hijos, para todos tus fieles. Tú te alegras en ellos, como madre cariñosa con su hijo, y como un padre nutricio que los lleva en su corazón. Tú alimentas a todas las criaturas. En otros de esto nos dice: hijos míos, cuando volváis, ¿no es a vuestro padre a quien volvéis? La misericordia de Dios con Israel es mayor que la de una madre terrena. Tú eres aquel cuya misericordia con nosotros es mayor que la de un padre para con sus hijos. Por consiguiente, es preciso que los mismos hijos tomen esta misericordia como regla de su conducta, porque nos dice en la Escritura: como nuestro Padre Celestial es misericordioso, sed también vosotros misericordiosos en la tierra. Vamos ahora a ver qué pasa con la palabra Padre en el Nuevo Testamento. Y luego respondemos a todos los interrogantes esbozados antes. La concepción personal de la paternidad de Dios tiene consecuencias en la oración. Es posible dirigirse directamente a Dios como Padre. En el Antiguo Testamento, como hemos visto en Isaías, esta invocación no hacía más que esbozarse. Es decir, Dios aparece como Padre en el Antiguo Testamento, y sí que es verdad que como un Padre digno de obediencia por un lado y con entrañas maternales por otro, pero no sentían esa filiación como de un padre real, era como una invocación un poco estereotipada, como hemos visto antes. Pero en cambio en el Nuevo Testamento, ya con ese Abba de Jesús, se empieza a asumir que Dios realmente es Padre nuestro, porque Jesucristo nos ha injertado en esa filiación. Así, el Antiguo Testamento alcanza en el Nuevo la plenitud de la medida en que el término Padre se convierte en la designación de Dios por excelencia. Existe un amplio consenso entre los exegetas en el sentido de que este llamativo uso lingüístico se remonta al propio Jesús. En Jesús, la referencia a Dios como Padre guarda relación con lo que constituye el centro y el horizonte de todo su anuncio y de toda su actividad. El mensaje sobre la llegada del reino de Dios, su solicitud para con los pecadores, con los impíos, tan solo es, por así decir, una de las caras de su mensaje. Su presentación de Dios como Padre amoroso y compasivo es la otra cara, la que proporciona el fundamento objetivo. De hecho, Jesucristo, en su obrar y en su comportarse con las personas que le rodeaban, nos muestra ese desvelo amoroso de Dios Padre. Jesucristo es imagen de Dios invisible. Que estos dos aspectos forman una unidad se advierte de modo conmovedor en la parábola del Hijo Pródigo, que también podría ser llamada parábola del amor paternal de Dios, donde vamos a ver a ese padre que, lejos de humillar al Hijo Pródigo, le restituye sus derechos filiales. El reinado de Dios no reprime la libertad del hombre, antes al contrario, la levanta de su postración y le devuelve sus derechos. Aquí vemos si Dios es un autoritario que solo hay que obedecerle y que es simplemente eso, una autoridad opresora. Vemos en la parábola del Hijo Pródigo que Dios es un padre que, pese a no tener que hacerlo, corre hacia el hijo que le ha abandonado quitándole el dinero. De Dios proceden la bendición, la gracia, el amor, la compasión, el consuelo y la alegría. Por eso también a Él se dirigen la oración, la alabanza, la acción de gracias y la súplica. Con todo, tener por Padre a Dios no significa, a juicio de Pablo, la esclavitud alguna. Bien al contrario, tener por Padre a Dios comporta liberación de la esclavitud y del miedo, así como el reconocimiento de emancipada filiación, como vemos en Gálatas o en Romanos. Esto se expresa ya en el prólogo del Evangelio de Juan, porque es el único que desde la eternidad está junto a Dios, más aún porque Él es Dios y reposa en el seno del Padre. Jesús puede traer noticias del Padre, ya que viene por encargo del Padre, y quien lo ve a Él, ve al Padre. El sentido de la obra de su vida es revelar el nombre del Padre. Como hemos dicho antes, Jesucristo es imagen de Dios Padre. En consecuencia, la confesión de fe en Dios como el Padre de Jesucristo representa para Juan lo propio y específico del cristianismo, que él plasma en la fórmula Dios es amor. Con el término Padre, la Biblia caracteriza a Dios como un ser personal que actúa y habla libremente en la historia y establece una alianza con el ser humano. Dios como Padre es un Dios que tiene un rostro personal,
concreto y un nombre por el cual puede ser invocado. Dios es el que ama en libertad, el que permanece libre en el amor y como tal se ha manifestado en Jesucristo. Esta podría ser la fórmula sintética de la predicación en el Nuevo Testamento sobre Dios. Jesús es la imagen de Dios amoroso, aunque como padre tenga que ponerse serio en alguna ocasión. Aquí vemos las dos caras, la de la obediencia y la del padre amoroso. Podemos decir, en conclusión, que en este sentido el concepto de padre se entrelazan los motivos de la severidad y el respeto con los de la bondad y la solicitud. Por eso quien interpreta y por consiguiente critica en el orden patriarcal de manera unilateral en el sentido de la ideología marxista y su denuncia de la denominación y la explotación lo ha entendido mal desde el primer momento. Dios Padre no es la presencia patriarcal y opresora que nos pueden vender en alguna ocasión. La autoridad del Padre se funda en que Él es el origen y el multiplicador de la vida, en el que Él nos da la vida y por eso nos volvemos a Él con devoción, con amor y con respeto. Por otro lado, la eliminación del Padre únicamente sería posible al precio de la arrogante utopía de una libertad absoluta y de un inhumano señorío del hombre. Padre es un término primigenio de la historia de la humanidad y de las religiones que no puede ser reemplazado ni traducido por ningún otro término. Es decir, no podemos quitar a Dios como Padre, igual que no podemos quitar a un padre de la ecuación por la cual sale un nuevo fruto, una nueva vida. Más que quitar esta autoridad, esta figura, hay que comprenderla y dejarse amar por ella. Los aspectos recién mostrados ponen de manifiesto que la noción de Dios como Padre, impregnada por la idea de alianza, puede dirigirse en sentido profético crítico contra los padres concretos de este mundo. A decir verdad, la dignidad de padre le corresponde en exclusiva a Dios. La verdadera paternidad no se define desde los padres humanos, sino desde Dios, de quien procede toda paternidad. Por eso la designación de Dios como Padre en la Biblia no es sencillamente la apoteosis sagrada del poder paternal, sino su fundamento, y por ende su norma y su crítica. Con ella queda excluida asimismo la posibilidad de malentender de forma sexista el concepto religioso de padre. Esto resulta, por ejemplo, de que el Antiguo Testamento también caracteriza la amorosa compasión del Padre con ayuda de rasgos femenino-maternales. Por lo tanto, en esto último expuesto se han dicho dos cosas. En primer lugar, que no podemos tomar la imagen de nuestro Padre y aplicársela a Dios y por lo tanto tener problemas con ver a Dios como Padre o consentirlo como Padre, sino que es la paternidad de Dios la que es perfecta y de la que tienen que tomar modelo los padres de la tierra. Es decir, no es que la relación con mi Padre sea imperfecta y entonces no entiendo a Dios como Padre, sino que debo de entender a Dios como el Padre perfecto, mejor que el Padre que haya podido tener yo. Y por otro lado, en la Biblia se muestra a Dios como Padre Madre, un Dios que tiene entrañas de misericordia, un Dios que enseña a Efraín a caminar, que es todo amor, aunque tenga que tener esa dureza de Israel, te estás alejando de mí. No olvidemos que llamamos a Dios Padre, pero que en realidad Dios es espíritu, no es hombre ni mujer. Por eso tenemos que desmontar toda la parte sexista de padre, madre, hombre, mujer, patriarcado, feminismo, porque Dios no está en esos huecos, en esos encasillamientos. Dios es más grande, lo llamamos Padre por llamarlo de una manera, porque excede toda paternidad, toda maternidad, y todo lo masculino y todo lo femenino. Dios es espíritu y Dios es amor.